Lo primero que quiero darles es un contexto sobre el tiempo geológico, ya que esta Titanova vivió hace 60 millones de años y eso realmente, ¿qué significan 60 millones de años? Ahora imagínense que nosotros tenemos hoy en día en el universo, ¿no? Hay como 10 a la 16 billones de estrellas en nuestro universo hoy en día. Y de esas hay unas 100 billones de estrellas en la Vía Láctea. Y nuestro Sol es apenas una de esas 100 billones de estrellas. Bueno, pero cuando a uno le dicen 10 a las 16 billones de algo, eso es como, es un número grande, pero ¿qué tan grande? Bueno, si yo cogiera el estadio del Campín y lo llenara completamente de azúcar, e hiciera eso 81 veces, es decir, 81 estadios del Campín, nuestro Sol sería un grano de azúcar en esos 81 estadios llenos. Ya uno empieza a darse cuenta lo increíblemente insignificante que es nuestro Sol en todo el universo, y nuestro planeta es apenas una pequeña porción de nuestro sistema solar. Eso es en términos de espacio. Ahora en términos de tiempo, nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. Nuevamente, eso es un montón de tiempo, pero ¿qué significa eso? Bueno, imagínense que usted toma el Transmilenio en el Portal del Norte, digamos a las 7 de la mañana, y logra subir finalmente en un bus de eso. Y va a ser el recorrido completo a la Estación de las Aguas. Y ese recorrido completo va a ser la historia de nuestro planeta, desde que apareció hace 4.500 millones de años hasta hoy. Ustedes tendrían que ir casi que a la calle 100 para que vieran el origen de la vida, hace 3.500 millones de años. Luego, en Los Héroes, verían por primera vez una planta haciendo fotosíntesis, hace 3.000 millones de años. Tendría que irse a la estación de Profamilia para que vieran algún animal migrando hacia el continente. La extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años estaría en los últimos 180 metros de este recorrido. Y nuestra especie apareció hace más o menos 150.000 años, la encontraríamos en los últimos 42 centímetros de la estación. Imagínense, todo el recorrido desde el Portal del Norte hasta las Aguas, lo que nuestra especie ha vivido apenas serían 42 centímetros del final de la estación. Algo muy, muy, muy pequeño. Ahora, no solo en tiempo y en espacio uno empieza a darse cuenta de lo insignificante que somos, sino también en nuestro estatus de especie, por decirlo de alguna forma. Nuestra especie apareció hace 150.000, 200.000 años, y hoy en día hay más o menos 8.7 millones de especies multicelulares. Nosotros somos apenas una de esas 8.7 millones de especies. Ahora, si vemos el registro fósil, en promedio una especie dura unos 3 millones de años. Es decir, desde que aparece hasta que se extingue una especie, pasan en promedio 3 millones de años. Y desde que ha habido vida multicelular, desde hace unos 480 millones de años, han existido 1.600 millones de especies. Y de esas, el 99% ya se extinguieron. Es decir, que el destino último de una especie es extinguirse. Y en promedio dura 3 millones de años desde que aparece hasta que se extingue. Nosotros somos apenas una de estas 1.600 millones de especies que han existido sobre el planeta. Llevamos apenas 150.000 años. O sea, llevamos como el menos del 2% de lo que va a durar una especie promedio, desde un cucarrón hasta una lombriz. O sea, no somos... Ahora, algo inherente a la evolución es una idea, un principio que se llama contingencia. Y esto es que la evolución opera al azar. Pero una vez que algo pasa, uno puede explicar por qué pasó. Aquí vemos el primero de los cordados, un animal que se llamaba Picaya gracilensis, que vivió hace 500 millones de años, era como de este tamaño. Y aquí podemos ver el último de los cordados, en mi línea evolutiva, mi hijo, Camilo Cerrífico. Eso quiere decir que Picaya es el tatarabuelo de Camilo.
en la misma línea evolutiva de todos los cordados. Ahora, si usted tomara todas las especies que hay en el planeta, y cada una de las especies aquí es representada por uno de estos segmentos, y mirara su contenido genético, o sea, nuestro DNA, el DNA de cada especie, y luego comparar el DNA de cada especie con todas las otras especies, usted se daría cuenta que todos los animales y plantas hoy en día están relacionados entre sí. Y usted puede irse atrás en el tiempo geológico, esto es cero, y aquí es el origen del planeta, de la vida. Usted podría irse en el tiempo en algún punto y se daría cuenta que el grupo en el cual usted está, en algún punto se relacionó con otro grupo viviente. Es decir, que nosotros podríamos regresarnos 3.000 millones de años y veríamos cómo el ancestro de las bacterias está relacionado con nuestro ancestro. Todos estamos relacionados entre sí. Y lo increíble de todo esto, de todas estas especies, es que todas están basadas en el DNA, que son simplemente 4 nucleótidos organizados en formas diferentes. Es decir, usted puede producir desde una bacteria hasta un dinosaurio, desde un musgo hasta un árbol de 50 metros de elevación, básicamente con las mismas moléculas, solo que ordenadas de formas diferentes. Pero en general, en términos globales, toda la vida está relacionada entre sí porque todas estamos hechos básicamente de las mismas cosas. Ahora, este principio de contingencia yo creo que se expresa, se puede ver claramente si usted mira el árbol genealógico de Camilos Terríficos. Él existe, una vez que usted ve el árbol genealógico, usted puede explicar que Camilo existe porque yo me encontré con mi esposa, y yo existo, o mi esposa existe porque mi suegro se encontró con mi suegra. Ahora, si usted regresara en el tiempo 46 años, no, te había hecho el ejemplo conmigo, si nos regresamos por acá 46 años, y mi papá no se hubiera encontrado con mi mamá, yo no hubiera existido, y Camilo tampoco. En eso consiste la contingencia. Una vez que pasó, uno puede explicar por qué pasó, pero si yo me regresara en el tiempo y estuviera aquí 10 días antes de que ellos dos se conocieran, sería completamente imposible que yo hubiera podido predecir que Camilo iba a existir. De la misma forma opera la evolución. No tiene dirección. No vamos de cosas imperfectas a perfectas o de seres poco inteligentes a muy inteligentes. Es totalmente al azar. Y así ha operado desde que existe la vida. Ahora, lo que estudiamos nosotros es por qué existe el bosque tropical, por qué tiene tantas especies. Y por qué son estos bosques tan únicos. Cuando usted es un biólogo de zonas que ha nacido en Canadá o en Norteamérica, la primera vez que viene al trópico, para usted es un choque impresionante, maravilloso. Porque en 1 hectárea de bosque en Ecuador, o en el Chocó colombiano, 1 hectárea de bosque, 100 metros cuadrados de bosque, tiene más especies de árboles que todo Estados Unidos y Canadá combinados. Ya uno puede ser un botánico en Canadá en un día, solo es aprenderse 20 especies de árboles, y en Colombia usted puede gastar toda su vida aprendiendo solo un grupo de plantas. Y ese fenómeno de que hay muchas más especies en el trópico y muy poquitas en zonas temperadas, ha sido una pregunta que muchos científicos han tratado de responder por casi 2 siglos, especialmente porque la mayoría de la ciencia por mucho tiempo ha sido hecha tanto en Europa como en Estados Unidos, y para ellos entender esto no les cabe en la cabeza que haya en el trópico tantas y tantas especies. Y nosotros en Colombia, a pesar de que vivimos en zonas tan diversas, yo creo que todavía no hemos podido lograr captar que somos tan megadiversos. Lo que queremos entender nosotros como científicos es por qué pasa esto. Ahora, pero primero ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué es lo que yo llamo un bosque tropical húmedo? Bueno, es una combinación de parámetros de clima, de los tipos de plantas que viven ahí, de la estructura del bosque, es decir, cómo luce el bosque y cómo lucen las hojas, las plantas mismas. Llamamos un bosque tropical cuando la precipitación media anual supera los 1.8 metros, es decir, llueve un montón, que la temperatura media anual es por encima de los 18 grados Celsius, y que las plantas están dominadas por ciertas
tipos de árboles como fabáceas, por ejemplo, la familia del frijol, moráceas, todas estas que vemos acá. También por la estructura misma del bosque. Cuando usted camina un bosque chocuano del Amazonas o de los llanos o de los valles del Magdalena, se da cuenta que tiene muchos estratos. Tiene un estrato que es muy cerrado, que se llama el dosel, que es el último estrato del bosque, y hacia abajo tiene varios estratos. Eso se llama un bosque multiestratificado. Y también que este dosel, que esta última capa, es dominada por plantas con flores, por angiospermas. Y finalmente, en un bosque tropical usted va a ver que la mayoría de árboles tienen hojas grandotas y muchas de estas hojas terminan con esta punta muy aguda. Entonces, cuando usted tiene esas 4 cosas, esas 4 parámetros, usted puede saber que está en un bosque tropical. Ahora, si usted mira en el clima hoy en día, nosotros pensamos, o mucha gente ha dicho que las plantas del trópico viven muy cerca de su temperatura óptima. Y sería fácil de pensar por qué alguien podría decir eso cuando usted mira este gráfico donde aquí, en este eje está la temperatura de los sitios y aquí qué tanto llueve. Y cada uno de estos puntos representa un plot de bosque en cualquier sitio dentro del trópico. Y ustedes se dan cuenta que lo que condiciona un bosque, el tipo de bosque dentro de la zona tropical es qué tanto llueve. O sea, la misma temperatura puede ir desde un bosque húmedo tropical como el del Amazonas, hasta un bosque seco como los que uno ve en las sabanas del Cesar, hasta una sabana como en los llanos, o un desierto como en la Guajira. A la misma temperatura, lo único que cambia es la precipitación. Pero también ve que hay muy poquitos sitios que estén por encima de 28 grados Celsius. Por eso uno podría decir, bueno, las plantas tropicales no pueden vivir por encima de 28 grados Celsius. Pero si usted ve la temperatura a la cual la Tierra hoy en día, del continente dentro del trópico, las temperaturas que tienen las áreas tropicales, aquí en esta curva en rojo, se da cuenta que la gran cantidad de área dentro del trópico hoy en día tiene menos de 28 grados Celsius. Hay muy poquitos sitios dentro del trópico que tengan más de 29 o 30 grados Celsius. También uno podría pensar, de pronto es que no tenemos plantas viviendo a 30 grados Celsius porque hoy en día no hay sitios dentro del trópico que tengan 30 grados Celsius. Ahora, cuando usted mira la temperatura del planeta entero, en el contexto geológico, del tiempo geológico, aquí miramos los últimos 120 millones de años. Esta es la temperatura del fondo del océano, esta curva azul. Y esta muestra, eso es midiendo unos animalitos muy chiquitos que llaman foraminíferos que viven en el fondo del océano. Usted puede extraer el foraminífero y puede usar eso para estimar la temperatura del fondo del océano. Hoy en día estamos a esta temperatura, si la curva se mueve hacia allá es que es más caliente, si se mueve hacia allá es más frío. Como pueden ver acá, la mayor parte del tiempo geológico en los últimos 120 millones de años, la temperatura ha sido mucho más alta en promedio en el planeta de lo que tenemos hoy en día. Ahora, por mucho tiempo fue un misterio qué le pasaba al trópico. Puede ser que el planeta entero se caliente, pero son solo los polos los que se calientan, mientras que el trópico nunca se calienta, funcionando como un termostato, así como una mariposa. Imagínense que este es el trópico y estas son las zonas temperadas, que las zonas temperadas se calientan y se enfrían, pero el trópico siempre está estable. En los últimos 10 años hemos usado una serie de nuevas herramientas para medir la temperatura del trópico y hemos encontrado que una de esas es la titanoboa. Esta es esta culebra gigantesca que encontramos en el Cerrejón, en el norte de Colombia, tiene 60 millones de años. Solo para darles una idea, esta es una vértebra de la titanoboa fósil y esta es una vértebra de una boa que tiene 3 metros de largo. Ustedes comparan el tamaño y se darían cuenta que este animal era gigantesco. Ahora, cuando usted hoy en día va por todo el mundo y mide qué tan largo es una culebra versus a la temperatura en el sitio en el cual la culebra vive, se da cuenta que hay una muy buena correlación. Entre más larga una culebra, el sitio en el cual vive es más caliente. ¿Y esto por qué será? Pues porque las culebras son organismos que no pueden regular su temperatura interna, así como nosotros, dependen de la temperatura externa. Para mantener un animal grande usted necesita una temperatura elevada, de lo contrario el animal no podría vivir. Y gracias a eso estimamos que la temperatura de los trópicos efectivamente
se eleva durante calentamientos globales. Entonces usted diría, si usted regresara a 90 millones de años en la época de los dinosaurios, vería que el trópico de Colombia tenía unos 7 grados Celsius, estaba 7 grados Celsius más caliente de lo que tenemos hoy en día. Y si regresara aquí en el Eoceno, hace unos 50 millones de años, la temperatura era unos 5 grados Celsius más alta de lo que está hoy en día. Las proyecciones que tenemos es que para final de este siglo la temperatura suba como 1 grado Celsius en el trópico. Así que no es tan alto como esto, pero es un calentamiento igual. No solo las temperaturas han sido altas en el pasado, sino los niveles de CO2 han sido muy elevados durante casi toda la historia del planeta. Estos son los últimos 250 millones de años. Los niveles de CO2 de hoy en día son de 400 partes por millón, es decir, como por acá. Y ustedes pueden ver que tener bajos niveles de CO2 es casi que una excepción más que la regla. La mayor parte del tiempo el planeta ha tenido niveles de CO2 mucho más altos de los que hemos tenido en los últimos 5 o 10 millones de años. Y eso usted lo ve inclusive aún más drástico en esta gráfica que muestra los niveles de CO2 de los últimos 600.000 años, que nunca variaron, superaron 280 y ahora estamos por acá. Y eso ha llevado a mucha gente a predecir que va a haber una catástrofe cuando se ocurra el calentamiento global en los trópicos, porque estas plantas y animales no van a poder resistir y se van a extinguir. Pasemos a la siguiente. Ahora, una de las ventajas del registro fósil es que podemos ir a estos eventos, a estos calentamientos que han ocurrido y ver efectivamente cómo las plantas y animales y el paisaje mismo ha respondido. Y para eso podemos usar un montón de herramientas, por ejemplo, granos de polen, aunque los granos de polen aquí están un poquito más grandes de lo usual. La historia que les voy a contar del Cerrejón, y un poquito antes del Cerrejón, realmente empieza a los 66 millones de años. Un par de millones de años antes de que los dinosaurios se extinguieran. Y para eso hemos ido a estas minas de carbón que hay en Boyacá y en Cundinamarca. Y por ejemplo, Mauricio Gutiérrez se mete en esta mina unos 500 metros en profundidad, y en el techo de la mina se encuentran montones de fósiles como estas palmas. Y los fósiles que hemos encontrado ahí nos muestran que este bosque que existía ahí no tiene mucho que ver con el bosque tropical que tenemos hoy en día. Luego, hace 65 millones de años cae este meteorito en la península de Yucatán. Se produce un invierno nuclear. Este meteorito apenas tenía 10 kilómetros de diámetro. Y 10 kilómetros es como ir desde acá hasta el aeropuerto, yo creo, más o menos. Usted solo necesitó que algo tan chiquito como eso, imagínense, solo un meteorito del diámetro de aquí a El Dorado, cayera en la península de Yucatán para que afectara el planeta entero. Los dinosaurios se extinguieron, los océanos cambiaron y el bosque tropical se afectó dramáticamente, cambió totalmente. Los bosques durante la época de los dinosaurios en el trópico eran así, eran bosques muy abiertos, el dosel, es decir, la última capa de los árboles, no estaba dominado por plantas con flores, por angiospermas, sino por coníferas, así como los pinos, mientras que el Paleoceno, la época que le sigue a la extinción de los dinosaurios, donde está la Titanoboa, era un bosque tropical muy similar que uno podría ver hoy en el Chocó o en el Amazonas. Algo que podemos nosotros estimar del registro fósil es saber cómo era la estructura del bosque, si era un bosque abierto o cerrado. Y eso lo podemos ver mirando en la densidad de las venas. Estos son ejemplos de hojas fósiles. Ahora cuando caminen por el jardín, entonces se dan cuenta que hay montones de hojas. Fíjense, pueden coger cualquier hoja y verla a la trasluz y dar cuenta que usted tiene un montón de venitas. Bueno, cuando usted va en el bosque y empieza a subir desde la parte de abajo hasta el tope del bosque, se da cuenta que entre más alto esté en el bosque, las hojas van a tener una densidad de venas mucho más altas. Así que cuando usted encuentra una hoja en el registro fósil, puede saber si vino de un bosque que era cerrado o de un bosque que era muy abierto. Ahora, ¿por qué será esto importante? Porque las venas, estas venas le sirven a la planta para hacer fotosíntesis, para transpirar. Hace unos años un científico de Chicago, Kevin Boyce, hizo un experimento climático donde él tomó todo el bosque amazónico
que está hecho 99% de angiospermas de plantas con flores, y puso un bosque de coníferas. Y los bosques de coníferas, las hojas son más chiquitas y tienen densidad de venas más bajas, hacen menos transpiración. Y corrió un modelo climático. Y lo que encontró fue sorprendente. Cuando usted tiene un bosque de coníferas en el trópico, la temperatura promedio del sitio aumenta como en unos 4 grados Celsius. La precipitación del Amazonas disminuye como en un 40%. Y la época seca se extiende como en 2 meses. Es decir, que solo por tener un bosque de coníferas ahí, un bosque de pinos, el trópico se vuelve más seco, más caliente, y la época seca dura mucho más tiempo. Es decir, que esta transformación a raíz de la caída del meteorito no solo cambió el bosque, las plantas que vivían en él, cómo era el bosque, sino el clima, no solo de Sudamérica, sino del mundo entero, ya que gran cantidad del agua fresca que nosotros consumimos viene de la transpiración de los bosques en el Amazonas hoy en día. Ahora vamos a ver el bosque más antiguo que conocemos hasta ahora, el Paleoceno en el Cerrejón. Y así pensamos que lucía el Cerrejón hace 60 millones de años, no solo con estas culebras gigantescas, sino con cocodrilos de 12, 13, 14 metros de largo, tortugas de agua fresca de casi 3 metros de largo y un bosque muy productivo, con muchas plantas, muy húmedo. Con una gran diferencia respecto al de hoy, que estaba a por lo menos casi 2 grados Celsius más caliente de cualquier bosque tropical hoy en día. Así que es un buen ejemplo de cómo un bosque tropical puede comportarse cuando las temperaturas son elevadas. Así lucería el Cerrejón hace 60 millones de años respecto a todos los bosques de hoy en día. Ahora, si alguna vez, no sé si ustedes alguna vez han ido a las minas del Cerrejón, pero yo creo que solamente hasta que usted vaya allá puede darse cuenta de la dimensión de estas minas, de su operación. De hecho, usted puede ir en este nuevo centro interactivo, un hotel nuevo que tienen en Albania, cerca de la mina, usted puede ir allá y contratar, hay tours donde usted puede ir a visitar uno de estos tajos. Y usted se da cuenta que es increíblemente grande. De hecho, en una foto en Google Earth, usted puede en Google Earth ir a ver todos estos huecos, porque son muy, muy grandes. Cada año se remueve tanto material como se removió para crear el canal de Panamá. Solo para darles una idea de la escala de estos tajos, si ustedes ven aquí este punto blanco que se ve acá, ese corresponde, pasemos al siguiente, a uno de estos camiones. Y uno sabe que es un camión grande cuando el camión pasa al lado de uno. Pero para nosotros es una gran ventaja porque estas grandes extensiones de roca nos permiten buscar fósiles. Este es Fabián Herrera y este es el hocico de un cocodrilo. Fabián ahora está haciendo un postdoctorado en Chicago, es un experto en plantas fósiles. Muchos de los que han explorado aquí han sido colombianos, la mayoría de ellos han terminado o están haciendo doctorados en muchas universidades en el mundo. Ahora, esto de encontrar fósiles es algo complicado, porque son muy crípticos, son difíciles de ver. Aquí, lo que hace un geólogo, como una paleontóloga como ella, es que usted camina todo el día por estas rocas, y eventualmente de pronto ve algo como este pedacito de hueso que está saliendo. Pero no es que usted se encuentre el animal completo y solo sea limpiarlo y ya lo sacó y lo montó en un carro. Usted solo ve realmente un pedacito que sale y luego usted puede gastar un día entero con una pala, removiendo toda la roca alrededor, con unas brochitas, empezando a limpiar por acá, tratando de encontrar dónde hay más piezas. Así, por ejemplo, lucen algunas vértebras de la titanoboa antes de ser limpiadas. Si usted no tiene experiencia, usted dice, este es un pedazo de roca. Porque después eso hay que llevarlo al laboratorio y limpiarlo. Y luego usted va marcando todas las piecitas que ha encontrado, porque a veces es difícil saber si todas ellas vienen del mismo individuo o son de individuos diferentes. Luego usted en el campo hace un dibujo de todo lo que encontró, cada pieza la numera, y luego procede a hacer un hueco grandísimo, porque si usted trata de extraerlo ahí mismo, como esto ha estado enterrado por 60 millones de años, cuando usted le quita la roca que está encima, la presión que tenía el fósil se libera, y hay una gran probabilidad que el fósil en cuestión de días se le vuelva miles y miles de pedazos. Así que hay que hacer un hueco grandísimo por debajo, y luego hacer una chaqueta de yeso, como cuando uno se fractura.
Si usted le pone papel higiénico con yeso, deja que eso se solidifique y luego lo carga y se lo lleva al laboratorio. Solo para darles una idea nuevamente, la escala de esa tortuga gigantesca es esta chaqueta, y esto es todo el tajo que nosotros tenemos que explorar buscando fósiles. Ya podemos gastar semanas enteras, hay días enteros donde usted puede caminar en este tajo 30 grados Celsius y ahí no hay ningún árbol y no encuentra absolutamente nada. Requiere mucha experiencia. Luego usted lo lleva al laboratorio, allá destapa esta chaqueta de yeso, y en promedio puede tomar entre 2 a 5 años investigar y descubrir un fósil en particular, una especie de fósiles, porque eso hay que sacarlo de la chaqueta. Luego con esta herramienta, que son las mismas que usan los odontólogos, usted pacientemente va liberando la roca, extrayendo la roca, separando la roca, lo que es fósil, y una vez que tiene el fósil hay que empezar a compararlo con otras cosas. En promedio demora unos 5 años cada grupo de estos. Y hemos encontrado gran cantidad de plantas, nos muestran que este era un bosque tropical. Todas estas son hojas y frutos fósiles del Cerrejón. Hay aráceas, menispermaceae, que son unas lianas típicas del trópico, moráceas, son árboles grandísimos, leguminosas, que es la planta más común del trópico, la familia del frijol, las palmas. Estos son troncos, uno de los cocos más grandes que se ha encontrado hasta ahora, de 60 millones de años. Cuando comparamos en rojo, son todos los grupos de plantas fósiles que hay en el Cerrejón, con todos los que existen hoy en día, nos damos cuenta que el Cerrejón ya era un bosque tropical similar al que conocemos hoy en día. Solo que con una gran diferencia, ¿no? Hoy en día está a esta temperatura, en Cerrejón estaba a esta temperatura, pero a una precipitación mucho mayor. No solo hay gran cantidad de plantas, sino montones de animales, todos grandísimos, como estas tortugas de agua dulce. Esta es una de la familia de las charapas. Edwin Cadena está haciendo un postdoctorado en Alemania, un experto en estas tortugas. La reconstrucción de estas tortugas, por ejemplo, esta Caninemis, que medía 2 metros el caparazón, casi 2,20 si usted incluyera la cabeza y la cola. Tortugas de agua fresca. Hay 2 de estas, hay otra que se llama Carbonemis, mucho más grande que la anterior. Esta es una reconstrucción de una de estas tortugas que hicimos en Gainesville, la Florida, un animal gigantesco. No solo tortugas, sino cocodrilos, gran cantidad de cocodrilos. Hay unos tamaño mediano, hay unos que no cabrían en este cuarto. Y la titanoboa, la que tuvimos la fortuna de encontrar porque ha traído una gran atención a todo lo que hemos estado haciendo en el Cerrejón. Nuevamente, para que se den cuenta de la escala de una vértebra moderna de una boa de 4 metros con la de la titanoboa. Y esta es, como en la foto que les mostré inicialmente, hemos encontrado, no es que hayamos encontrado una titanoboa en particular, este animal resulta que era muy común. Ahora cada vez que vamos a la mina encontramos huesos de titanoboa por todos lados. Era una de las especies más comunes que habían, medían entre 12 a 17 metros de largo. Uno de los problemas más interesantes que tuvimos que resolver fue, bueno, cómo saber qué tan grande era una culebra. Una boa tiene entre 200 a 600 vértebras. Y a diferencia de nosotros, que nosotros nacemos con el número de vértebras fijo, las culebras en la medida que crecen van agregando vértebras, lo cual complica el problema. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Cogimos un esqueleto completo de una boa moderna, y para cada vértebra de esas 300 vértebras que había, medimos todos estos puntos. Primero hicimos un escaneo de cada vértebra usando un escáner en 3 dimensiones, y luego definimos una gran cantidad de puntos dentro de la vértebra y medimos las diferencias morfológicas entre ellas para establecer si las vértebras cambian su forma desde la cola hasta la cabeza. Y efectivamente cambian. Y por eso, como ustedes ven acá, la posición de la vértebra a lo largo desde la cola hasta la cabeza. Y con esta ecuación nosotros podemos tomar una vértebra fósil, medirle estos puntos y saber en qué parte de la culebra estaba, y con eso saber su tamaño. De lo contrario, uno podía confundir y pensar que una vértebra de la cola viene del centro
o al revés y decir que es más grande o más chiquita de lo que es. Y así luce la exhibición. Esta es la que hicimos en Ciudad de Panamá, pero la que está aquí en el Jardín Botánico, si no la han visto, tienen que verla porque es increíble, como la hicimos encima de este lago y está realmente en el ambiente en el cual yo me imagino que este animal vivía. Así que, bueno, este modelo, o sea, lo que se preserva en el fósil es solo las vértebras, porque el tejido se degrada muy rápido. Ahora lo que hicimos fue con un artista en Toronto, gastamos varios meses para reconstruir anatómicamente la culebra, a sus proporciones correctas, y gracias a eso es que llegamos a este modelo. Entonces está construido en fibra de vidrio, 3 segmentos diferentes que se enlazan para poder transportarlo. Aquí les iba a mostrar un par de películas. Nosotros hicimos un documental con el Smithsonian Channel. Ahora, solo para terminar, ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué este bosque del Cerrejón es tan productivo? Y sabemos que es muy productivo porque tiene todas estas plantas y tiene todos estos animales gigantescos. Y de hecho el carbón mismo es un pedazo del bosque tropical que quedó atrapado ahí y es el que estamos extrayendo, es muy productivo. A pesar de que vivía a una temperatura mucho más alta de cualquier sitio en el trópico hoy en día. ¿Ya por qué estos bosques fueron capaces de sobrevivir? Bueno, lo que pensamos es que lo que hace la diferencia más que la temperatura externa para una planta es la combinación de la temperatura externa, de su nivel de CO2 y la precipitación. Cuando hay alto CO2 y alta precipitación, a las plantas no les importa tanto que la temperatura se esté elevando. Hemos hecho estos experimentos donde usted pone una planta en una cámara y le sube el CO2 a ver qué le pasa. Y nos hemos dado cuenta, en cada uno de estos medimos una cosa que se llama la eficiencia del uso del agua. Cada vez que una planta hace fotosíntesis, pierde agua. Entre más fotosíntesis agua, más una planta pierde más agua. Entonces, y la planta siempre está tratando de hacer el máximo cantidad de fotosíntesis, perdiendo la menor cantidad de agua. Bueno, cuando hay mucho CO2, estas plantas se vuelven mucho más eficientes y pueden usar la mitad del agua que necesitaban si el CO2 era bajo. Eso combinado con la precipitación, con la humedad del suelo, hace que las plantas hagan fotosíntesis mucho mejor a temperaturas más elevadas si el suelo es muy húmedo y hay bastante CO2. O sea, de hecho, a las plantas les va mejor cuando la temperatura es más alta. Desde que haya agua, bastante agua y CO2, a las plantas les va a ir muy bien en el trópico. Solo para nuevamente volver a la idea inicial y poner en perspectiva lo que nos está pasando hoy en día. Como les dije acá, este es el nivel de CO2 que ha pasado en el planeta en los últimos 800.000 años. Y aquí esto va de 180 como a 400 partes por millón. Como ustedes saben, el planeta ha pasado por glaciaciones, interglaciaciones, muchas, en los últimos 2 millones de años. En una glaciación el planeta se enfría casi 5 grados y luego se calienta 5 grados. Y el CO2 va en concordancia con estos calentamientos y hay interglaciación, el CO2 baja y hay glaciación. Y miremos aquí la última glaciación. Siempre hemos ido, en los últimos 800.000 años, entre 180 partes por millón a 280 partes por millón. 100 partes por millón de diferencia, de glaciar a interglaciar. Pero desde que empezó la revolución industrial, hemos subido de estos 280 a 405 partes por millón. Es decir, que hemos subido 125 partes por millón en 150 años. Cuando desde el último glacial, hace 20.000 años, antes de la revolución industrial, habíamos subido apenas 100 partes por millón. La última vez que tuvimos un nivel de CO2 así de alto, 405 partes por millón, fue hace 5 millones de años, en lo que llamamos el principio del Plioceno. Es decir, que ya estamos en unas condiciones climáticas que el humano, nuestra especie humana que apareció como por acá, hace 150.000 años, como por acá, nunca ha experimentado. Usted tendría que regresarse en el tiempo 5 millones de años para ver cómo opera un planeta cuando tiene nivel de CO2 de 400 partes por millón. Y por eso estudiar los fósiles es tan útiles, porque esos son ejemplos empíricos que el planeta ha producido que nosotros podemos usar para entender lo que está pasando hoy en día
y para predecir lo que va a pasar en el futuro. Y algo que quiero decirles para terminar esto es que este cambio climático de hecho ya está pasando, porque la única forma en que usted puede capturar este CO2 y removerlo de la atmósfera o del agua es a través de un proceso geológico que se llama meteorización. Cuando a través de la lluvia las montañas se van denudando, ese proceso captura el CO2 de la atmósfera y lo fija en la roca. Todo esto que hemos hecho en los últimos 150 años ha sido el proceso inverso. El carbón que estaba en la roca, como el carbón del Cerrejón o el petróleo que usted pone en su carro, que venía de algunas bacterias por allá del fondo del océano, que estaban fijos en la roca, eso es lo que quemamos y botamos ese CO2 a la atmósfera. Bueno, para que eso vuelva a regresar a la roca de la cual provino, este proceso opera a escalas de tiempo geológico y tomaría al menos 10.000 años para regresar a la concentración que teníamos antes de la revolución industrial. Eso, es decir, que si hoy en día no producimos una sola gota más de CO2, necesitaríamos 10.000 años para llegar a los niveles que teníamos antes de la revolución industrial. Eso quiere decir que, querámoslo o no lo queramos, el clima del planeta está cambiando y va a seguir cambiando por un largo tiempo. Aunque 10.000 años podría parecer un largo tiempo, usted puede ir a Egipto y ver los primeros faraones, la historia de ellos pasó hace más o menos como 8.000 años. O sea, no es que sea, pues para la vida de uno 10.000 años es un montón, pero para la especie humana 10.000 años es prácticamente nada. Así que una gran ventaja de estudiar el registro fósil es que podemos usar todo esto que el planeta nos ha dejado para entender nuestro presente y predecir nuestro futuro. Muchas gracias, espero que disfruten la titunaboa y no los asuste tanto, ¿no? Que es un animal muy grandote.